Abrimos un nuevo micro, en este caso del Colegio de Abogados. Le doy la bienvenida a Ariel Fusco, abogado. Gracias por estar con nosotros, Ariel. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema por ahí que parece bastante cotidiano, pero hay muchas personas que no saben cómo obrar a la hora de hacer una denuncia. Tengo una denuncia que hacer. ¿A dónde debo recurrir? Bueno, el tema es complejo para los abogados, así que para los ciudadanos me imagino que mucho peor, sobre todo porque cuando uno está pensando en hacer una denuncia es porque está en un momento crítico, está atravesando una crisis, ha sido víctima o objeto de algún delito, y en ese caso es realmente muy difícil pensar y tomar decisiones, y es bueno por ahí tener en cuenta conceptos que son precisamente lo que me estás consultando al momento de hacer valer sus derechos. Lo importante en un principio es tener en cuenta y saber distinguir cuál es la naturaleza del conflicto por el cual se está atravesando. Hoy en día hay muchos tipos de delitos que aquejan a la sociedad en general y algunos muy particulares que se van presentando en situaciones más excepcionales. Pero si uno se remite exclusivamente a lo que el Código Procesal determina, uno en abstracto dice la denuncia penal se puede formular exclusivamente frente a la Fiscalía, frente a la Comisaría o frente al Juzgado de Garantías. Esas tres opciones están a disposición del abogado, no están a disposición de la comunidad en general. Bien. Porque es muy complejo pensar que alguien que ha sido víctima de un delito va a salir corriendo al juzgado de garantías porque realmente no tiene idea dónde queda el juzgado de garantías, ni cuál es el juzgado que está en turno, ni cuál es la fiscalía que va a intervenir. Entonces, lo primero que hay que saber es que el lugar donde se radica una denuncia es en la comisaría local. Bien. ¿Sí? Pero, como decía antes, hay que tratar de definir cuál es la naturaleza de aquello que uno quiere denunciar, por un lado, y por otro lado, qué es lo más práctico, porque hay distintos tipos de delitos. Yo puedo correr a la comisaría como ciudadano a hacer una denuncia frente a un homicidio, frente a un robo calificado, frente a un robo calificado del que acabo de ser víctima estando presente, o del robo que se llama por efracción cuando se metieron en mi casa mientras yo no estaba, por ejemplo. O puedo hacer una denuncia de un delito menos grave, como puede ser una estafa que tiene contenido económico y he sido víctima, siendo el bien atacado, mi patrimonio de alguna manera que no lo pude evitar. Podemos hablar de distintos delitos que tienen que ver con problemáticas propias que surgen en el seno de una familia, como las de violencia familiar, que hoy en día se ven mucho, están más protegidas, son situaciones que están hace algunos años amparadas de un mejor modo, y entonces son situaciones que se denuncian más que antes. Igual es que otro tipo de delitos más complejos, que son los delitos de abuso. Hoy gozan de una mayor protección, van bastante atados en algún modo a la violencia familiar, y entonces en ese caso la opción para formular la denuncia es otra. Nuestra ciudad, por ejemplo, cuenta con una comisaría de la mujer que tiene una actuación distinta a la que tiene la comisaría, porque la comisaría de la mujer tiene algunas facultades para resolver conflictos sin que se judicialice después esa situación. Hay situaciones que no llegan a constituir un delito y que por cuestiones prácticas uno puede denunciarlas frente a la comisaría de la mujer y la comisaría de la mujer va a tomar intervención. Hay situaciones que están muy al límite de lo que es un delito, como por ejemplo el impedimento de contacto con el hijo no conviviente. Hay situaciones extremas donde un padre puede no ver a su hijo durante un año, o una madre, y entonces lo denuncian por impedimento de contacto, y puede haber situaciones donde frente al mero incumplimiento de un régimen de visitas, ya la parte que se siente víctima quiere correr a denunciar como impedimento de contacto, como si fuera un delito. Y entonces en esos casos, por cuestiones prácticas, es importante la actuación que lleva adelante la comisaría de la mujer. Son dos opciones que el ciudadano tiene a su disposición. Bien, la comisaría local y la comisaría de la mujer. Y la comisaría de la mujer, exactamente. Bien, ¿qué pasa o cuál es la diferencia entre una denuncia y una exposición civil? Que a veces se presenta como opción, ¿no?, cuando uno llega. La denuncia tiene
enormes diferencias con la exposición civil. Lo primero que hay que saber es que a partir de una denuncia que un ciudadano formula se inicia una investigación penal, donde va a intervenir un fiscal, que es el que está de turno, y después va a intervenir un juez de garantías, que es el que va a controlar el proceso, y después en otra etapa va a intervenir un juez correccional o un tribunal oral. La denuncia da lugar a lo que se llama el ejercicio de la acción pública. Bien. Hay distintos delitos. La mayoría de los delitos, uno va a la comisaría, formula la denuncia, la comisaría elabora un parte, se lo pasa al fiscal en turno y el fiscal ordena una investigación. Una investigación, bien. ¿Sí? Después interviene también el juez de garantías. Pero eso no ocurre en todos los casos. Entonces los ciudadanos tienen que conocer algunas situaciones que son importantes. Bien. La denuncia da lugar a la formación de una investigación, que está a cargo del fiscal. El fiscal es el que tiene el ejercicio de la acción pública. ¿Sí? Una persona que hace una denuncia ha sido víctima, ya no tiene intervención en el proceso, salvo como testigo si el fiscal lo necesita para declarar nuevamente. El proceso va a continuar sin que la persona tenga que hacer nada más. No necesita estar representado de ningún modo porque es un ciudadano del Estado y el Estado está representado por el fiscal. Perfecto. El fiscal lleva adelante la acción pública. Hay algunos tipos de delitos que requieren de algo más que hacer una mera denuncia. Y de hecho, en la comisaría deberían formularle esa pregunta sobre el final de su denuncia. Bien. Que son delitos de acción pública, que los va a llevar adelante del fiscal, pero que necesitan la mención expresa del ciudadano de que quieren ser investigados. Bien. Se dice, quiero instar la acción penal. Bien. La comisaría tiene la obligación de preguntarla. Y hay dos delitos esenciales que son aquellos que requieren de esta manifestación. Bien. Primero, los de contenido sexual. Todos los de contenido sexual requieren de que la víctima, al denunciarlo, quiera instar la acción penal. Y el otro tipo de delitos son los delitos culposos, las lesiones culposas. Cuando uno tiene un accidente de tránsito, formula la denuncia, la policía va a tomar intervención, sacará fotos, armará un sumario, pero mientras la persona que hace la denuncia, la víctima, no manifiesta que tiene intenciones de instar la acción penal, es muy probable que ese expediente vaya a un legajo y quede archivado hasta que después, en algún momento, cuando el ciudadano ve que no camina, va a consultar a un abogado, van a mirar el expediente, observan que no camina porque no está instada la acción penal. Bien. Eso es importante. La exposición civil de ninguna manera insta una acción penal. La exposición civil ya con el tiempo ha ido perdiendo validez. Una vez que se hace una exposición civil, no se le da intervención ni a la policía ni a ningún órgano jurisdiccional y prácticamente la exposición civil sirve como un elemento de prueba. Sirve como un elemento de prueba para en el futuro, si se repiten o se reeditan esas situaciones que dieron origen a hacer la exposición civil, obviamente puede transformarse después en una denuncia. Bien. A veces es difícil en algún tipo de delitos donde hay participación exclusiva entre víctima e imputado y tienen que ver con amenazas o con situaciones de violencia familiar, que uno no se anima a denunciarlas, pero al menos las quiere dejar asentadas por si se vuelven a repetir o se tornan más graves. La exposición civil tiene cierta validez. Pero, ¿qué pasa con la exposición civil? Uno va frente a la persona que le toma la exposición civil, perdón, y manifiesta una serie de circunstancias que las quiere asentar de algún modo. Bien. No dejan de ser una manifestación de la persona que está denunciando. Entonces, ¿qué puede darle mayor relevancia? Hacer un relato de lo que uno quiere dejar asentado en la exposición civil, señalando al momento en que hace la declaración con qué elementos de prueba cuenta o qué personas tomaron conocimiento de eso que uno está asentando. Un ejemplo es una amenaza. ¿Sí? Quiero dejar constancia que el vecino me amenazó de muerte. La amenaza en sí misma no existe. Las amenazas, si no son de muerte, no constituyen delito. Esto es algo importante, porque por ahí se llenan la comisaría o la fiscalía de denuncias por amenazas de situaciones que no van a prosperar, ¿sí? Porque la amenaza de golpes, la amenaza de generar algo malo que no sea la muerte no constituye un delito. Lo importante es la amenaza simple o la amenaza calificada amenazando con un arma. A veces el vecino se asoma por la medianera y me dice te voy a matar.
no lo vio nadie, no lo conoce nadie, es muy difícil de demostrar. En general, ese tipo de denuncias no prosperan. Cuando yo voy a hacer la exposición civil, es importante señalar en qué contexto ocurrió eso que me va a resultar después, si se torna más grave, muy difícil de demostrar, qué testigos pudieron haber estado presentes, qué personas estaban presentes en la casa, con nombres y apellidos. Bien. Porque no deja de ser una exteriorización. Sí, es un relato nada más. Es un relato que queda sentado nada más, en un documento que puede ser un elemento de prueba de poca importancia, excepto que uno haya asentado mucho contenido para que después se pueda investigar rápidamente si se transforma en una denuncia. Ahora bien, hay muchas situaciones en las que la persona dice no tiene sentido hacer la denuncia. No sé, me robaron Sí. algo pequeño, algo que sé que probablemente no encuentren. ¿Cuál es el consejo de un abogado? Para mí el consejo siempre es denunciar. Cuando uno ha sido objeto de un delito, siempre es bueno denunciar, porque hay situaciones que ocurren cuando nadie las ve y hay situaciones que uno ya sabe que es muy probable que como la justicia a veces se maneja de modo muy lento, el transcurso del tiempo haga perder entusiasmo y por ahí la poca importancia de las cosas que me robaron, cuando se me pase el enojo ya no me va a interesar seguir adelante, capaz que me resulta un dolor de cabeza que me esté llamando el fiscal para declarar, pero la realidad es que hacer la denuncia, aunque eso después no tenga éxito, le sirve tanto a la policía o al Ministerio Público que hace las investigaciones para ir armando lo que se llama el mapa del delito, ¿sí? El modus operandi, la zona donde se desarrollan determinadas actividades ilícitas. Eso es trascendente. Uno de ese modo está colaborando. No solo con el Poder Judicial, está colaborando con la ciudadanía, hacer saber aquello que está ocurriendo, que no quede como que está ocurriendo a escondidas y nadie se interese. Es muy, muy importante que los ciudadanos sepan, estén alertas de lo que está pasando y a su vez la policía y el Poder Judicial pueden saber, pueden armar estadística del delito y sobre todo el mapa del delito, que es muy importante, para prevenir sobre todo. Por supuesto. Bueno, esperamos que esto sirva también para la prevención, para haber informado como herramienta también para todos en nuestros derechos, en el ejercicio de nuestro derecho. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias.